Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el profeta Ezequiel en el capítulo 7. Profeta Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Hoy estamos iniciando una serie de escuela bíblica titulada Escatología. La palabra escatología significa el estudio del fin o de las últimas cosas. Podemos decir que vamos a hablar del fin del mundo. Vamos a ver que hay un fin y que, como se le dijo aquí a Ezequiel, que le dijera a Israel enfáticamente, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Hermanos y amigos, nosotros vivimos en un mundo que tiene testimonio, que nos da testimonio del Creador. La observación de la creación nos deja sin excusa para saber que hay un Creador. El diseño de cada cosa, y nosotros debemos aprender a ser observadores. El diseño de las plumas de un ave, de un pavo real, el diseño de una telaraña, los cristales de la nieve, que me imagino que han visto cómo se ve eso por microscopio. Características únicas en la creación nos llevan a la conclusión inevitable: hay un creador, hay un diseñador. Hay diseño en las plantas, hay diseño en los animales. Hay características irrepetibles, que es algo asombroso, ¿verdad? Que no haya dos personas con las mismas huellas digitales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? Pero no solo en los seres humanos. No hay dos cebras con las mismas rayas. Son cosas que nos hablan del poder y de la maravilla del diseño del Creador. Y bueno, ahí a los jóvenes les mandé en el grupo de jóvenes una disertación sobre el conjunto de Mandelbrot, que en matemáticas se estudia. Es bastante interesante la prueba matemática que es inevitable saber, esto está en el universo. Nosotros no lo inventamos, lo descubrimos. Y el que quiera escucharlo, lo que pasa es que está en inglés, pero el que pueda, yo se lo puedo mandar. Hay pruebas de la creación, o sea, que Dios es creador. Ese es el maravilloso diseñador que hizo todo. Y sin embargo, todo eso que nosotros vemos no es suficiente para que podamos entender el propósito de la existencia. No es suficiente. Nosotros hoy vamos a iniciar esta serie con lo que llamamos escatología personal. Todos ustedes saben, que van a morir. La muerte está en este mundo y eso no es algo que nosotros podemos simplemente deducir. ¿Por qué esto es así? Lo que sabemos es que eso pasa, que todo ser vivo muere. Hay un problema que enfrentar nosotros como seres humanos y es el problema de la muerte. Y un filósofo decía algo como esto: lo terrible de la existencia es que vivimos para experimentar la muerte. Aún sin morirnos del todo, vivimos para la muerte cada día. Hay una posición, sin embargo, materialista,
que es insensible, que lo que dice es, en eso no pensemos. Sí, ya sabemos que la gente se muere, pero no hablemos de ese asunto. Pero si de verdad no importa, como el materialista piensa que todo es resultado de la casualidad, de la evolución, que no hay tal cosa como un creador inteligente, nos enfrentamos con otro problema entonces muy grande. Porque siendo que este mundo está lleno de dolor y de sufrimiento, ¿por qué no acabar con la vida? El dilema del suicidio, ¿por qué no? Y realmente los ateos no tienen una respuesta para esto, porque tendrían que decir, sí, está bien entonces el suicidio. Y ninguna sociedad humana ha aprobado el suicidio, porque inherentemente sabe que no es lo que debería ocurrir, que el ser humano no quiere la muerte, sino que huye de la muerte, y eso es lo natural. Como les decía, no es suficiente la observación para llegar a una conclusión de por qué morimos, por qué hay muerte en este mundo. Y sin embargo, los filósofos del pasado tomaron tiempo para pensar en eso. Ustedes sabrán de aquel filósofo griego llamado Platón, que escribió mucho acerca de la vida, de la muerte, del mundo. Y él, con sus escritos, influyó muchísimo. Lamentablemente influyó tanto que hay hasta mucho platonismo dentro del cristianismo, dentro de algunas corrientes del cristianismo. Porque él sabía que todo se acaba, pero entonces él disertó sobre el alma, sobre que había algo más que lo que se veía. Hay algo más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos. Y él llegó a conclusiones que no son bíblicas, obviamente, porque él no tenía la revelación que nosotros tenemos, las Sagradas Escrituras. Y de ahí es que en el platonismo la materia se vuelve algo malo. Hay como una especie de odio y desprecio a la materia y al cuerpo. Y en el platonismo se habla de la muerte como una liberación. El alma finalmente es libre de esta cárcel del cuerpo. ¿Y saben por qué les digo que se ha confundido en el cristianismo? Por las palabras del apóstol Pablo, que yo cité hoy hace 8, por cierto. En el capítulo 7 de la carta a los romanos, él llega a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la gente pudiera interpretar que él tiene un cierto odio hacia el cuerpo, y no es eso. Si eso entendieron, no es lo que la Biblia enseña ni lo que yo quise dar a entender. Porque se refiere, cuando es este cuerpo de muerte, a ese corazón, a esa capacidad que tenemos en el presente de pecar. Y de eso es de lo que quiere librarse el apóstol. Y cuando en Filipenses 2, los que están en la serie, vimos que él decía: mi deseo es partir. Y habíamos visto que esa palabra griega, partir, es la palabra que se usaba para soltarle las amarras a una barca. Entonces él veía su vida en este mundo como una barca que estaba amarrada en el muelle, y que la muerte le soltaron las amarras para que vaya a su destino. Sí, eso es en un sentido lo que es. Vamos a Cristo. Él dice: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Sin embargo, hay algo muy importante que entender con respecto a lo que la Biblia enseña, y es que Dios nos hizo cuerpo y alma, y la redención abarca ambas cosas. Entonces, como les decía, ninguna cantidad de pensamiento filosófico o de estudio personal aparte de las Escrituras nos llevará a un entendimiento correcto de la muerte. Y aquí vuelvo a insistir: cuando nosotros tenemos, he tenido bastantes funerales que realizar en los años. El primero fue el de mi papá, recuerdo, el primer funeral que yo oficié. Y siempre he dicho a los que están presentes, señalándole al féretro: un día usted va a estar en un ataúd también.
Y la gente no quiere pensar en eso. Pero un día vamos a estar en una caja que se llama ataúd o féretro y nos van a poner en una tumba. Tenemos que ser conscientes de esta realidad. Cuándo pase, dentro de mucho, dentro de poco, no sabemos, pero eso va a ocurrir. Y ahora entonces quisiera que hoy comencemos, ya que vamos a empezar una serie al respecto del fin del mundo. Primero, hay fin de su vida personal. Usted no va a vivir en este mundo para siempre. Y vamos a ver entonces qué enseña la Sagrada Escritura al respecto de la muerte. La carta a los Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5, versículo 12. Voy a leer bastantes citas en esta mañana. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí está claramente establecida la razón de la muerte. ¿Por qué hay muerte? Porque el pecado entró. Entró por un hombre el pecado. Y en él pecamos todos los descendientes de ese hombre, porque aquí afirma, todos pecaron. No se trata de ver hacia el pasado y decir que Adán lo hizo. Aquí dice, todos pecaron, usted y yo hemos pecado y por tanto merecemos la paga del pecado, que es, según Romanos 3:23, la muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No se escapa una sola persona del pecado y por tanto de la muerte. ¿Qué más enseña la Sagrada Escritura de la muerte? Santiago 2:26 es la definición más sencilla para mí. Y por favor grabémosla porque hay muchos errores al respecto de esto. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo que está definiendo aquí es una separación. La muerte es una separación. La separación del espíritu de su cuerpo. Ese es el momento de la muerte. No es inconsciencia, como veremos. Vamos a ir a las citas, pero tengamos bien presente este concepto de separación. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, porque hablaremos de otra muerte, que es también una separación. Una separación de Dios. Muerte espiritual, separación de Dios. Muerte física, separación entre el espíritu y el cuerpo. La Sagrada Escritura suele llamarle a la muerte dormir. Y esto ha sido también mal interpretado. Pero vamos a ver cómo es que la Biblia dice que es un dormir. En el profeta Daniel capítulo 12 leemos en el versículo 2 la siguiente aseveración. Y es una profecía futura. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí está la base de por qué decimos dormir, morir es dormir. Duermen en el polvo. ¿De qué estamos hablando? Cuando nosotros vamos al funeral, ¿qué es lo que vuelve al polvo? El cuerpo. Así que hay un dormir de su cuerpo, no de su alma. El alma, vamos a ver que sigue consciente, pero hay un dormir en el cuerpo. De hecho, si usted ve el cadáver, y por eso a la gente le gusta hacer fila para ver el muerto, y parece que está dormido. Y la Sagrada Escritura usa eso. Primera Tesalonicenses 4:14, cuando el apóstol va a hablar de escatología, les dice lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces es correcto hablar del morir como dormir si entendemos que ese dormir no significa inconsciencia, porque ni aún en esta vida el dormir es inconsciencia. Cuando dormimos, la mente sigue funcionando, por eso soñamos cosas.
no es inconsciencia. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, los versículos 9 y 10 nos dan una claridad de que esa es la enseñanza bíblica. El alma tiene conciencia después de la muerte. Apocalipsis 6, 9 y 10 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es muy importante notar que aquí no dice que ellos clamaban, sino que sus almas. Estos son muertos por causa de Cristo. Sus cuerpos están en la tumba, por tanto ellos son de los que duermen en Cristo, en el Señor. Y sin embargo, sus almas están ahí y Él ve las almas de ellos. Todavía no los ve a ellos como tales, ve sus almas clamando por justicia. Hay, hermanos, una doctrina muy perniciosa, muy dañina en ciertas sectas que son herejías, porque contradicen la enseñanza de la palabra de Dios, que hablan de aniquilación del alma. Cuando nosotros enfrentamos y vamos a enfrentar la realidad del infierno, del castigo eterno, todo ser humano, yo creo, tiene un rechazo ante tal idea. Y yo como predicador se los puedo decir, si yo tengo que hablar del infierno, hay en mi corazón un anhelo de que eso no fuera como se describe aquí. Y entonces algunos han ideado otras maneras de entenderlo. Por ejemplo, se ha infiltrado una idea por ahí de que va a haber un castigo y que después, cuando se supone que ya usted pagó por su castigo, Dios lo va a exterminar, usted deja de existir. Así en pensamiento humano suena bien. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y tenemos que entender por qué no puede ser así. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Un mal entendimiento de quién es Dios y qué es el pecado. Esas personas que creen que las almas eventualmente de los que no se salvan serán aniquilados, lo que no entienden es la gravedad del pecado ante Dios. A las personas les parece que el pecado no merece un castigo tan exagerado como el infierno eterno. Y es muy triste esto, porque Satanás, a través de esas enseñanzas, sobre todo de sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, que creen en esa inconsciencia después de la muerte y que después tampoco hay un castigo eterno, han engañado a muchos que así murieron y despertaron en el tormento del infierno, y ahí están hoy en día. Porque hoy en día, y vamos a ir a ver eso, las almas de los condenados están ya en el tormento. Las almas, no sus cuerpos, porque todavía no ha sido la resurrección. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Y lo que hay detrás de esto, mis hermanos, es esto, de esas enseñanzas, una ignorancia de cuán santo es Dios. Y cuán implacable es su justicia. Porque eso es lo justo. El que se rebela contra el Dios infinitamente santo tiene una pena infinita. No es una cosa que nosotros podamos estudiar haciendo bromas. Esto es seriosísimo. Es de las cosas que más llegan a los sentimientos nuestros, pero es lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Leamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, versículo 23.
Voy a leer desde el 19 por los que no hayan tal vez leído esta parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Oigan, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Dos casos. Uno es creyente. Nosotros debemos entender lo que se nos está enseñando. Hay dos contrastes aquí, es una parábola, pero hay dos contrastes muy claros, un creyente y un no creyente. Uno, y el creyente le tocó una vida triste y de sufrimiento en esta vida, y el otro era lleno de ventajas, pero no pensaba, incrédulo. Uno cuando muere es llevado por los ángeles. Esa es la esperanza de todo creyente en su lecho de muerte. El que está en su lecho de muerte esperando ya pronto voy a morir y es creyente en Jesucristo sabe eso. Los ángeles vendrán a llevarme. Mi cuerpo queda ahí en la tumba, pero me llevan. Y el otro inmediatamente está en el lugar de su tormento, alzando sus ojos, estando en tormento. Y en la parábola, porque es una parábola, se explica qué es lo que aquel hombre rico pide. Que Lázaro sea enviado para que una gota de agua refresque su lengua, que envíe a alguien a avisarle a sus hermanos de que existe tal lugar de tormento. Y en la parábola Abraham dice a Moisés y a los profetas óiganlos. Es decir, dice, lean la Biblia. Ahí está esta realidad. Y el rico responde, no, padre Abraham, pero si alguien se levantara de los muertos y va y les advierte, van a creer. Eso es falso, le dice a Abraham, no. Si no creen a a Moisés y a los profetas, no creerán aunque alguien se levante de los muertos. Y eso es la realidad. Por eso nosotros no necesitamos esas cosas tan fantasiosas que en algunas partes he oído, que viene una señora o un señor que resulta que se murió y volvió y viene a contar que sí, que el infierno es real, no necesitamos esas cosas. Aquí están las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor no nos dice de nadie que haya muerto y regresado que habla una sola palabra de lo que pasa allá. Ni siquiera el apóstol Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo, dice, y vio cosas inefables que no le es dado al hombre decir. Así que Dios nos libre de semejantes manipulaciones y cosas sensacionalistas. Es la verdad que está aquí en las Sagradas Escrituras. Jesucristo nuestro Señor dice en Mateo 4, 9, 45. A ver si es. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Cuál es la relevancia? Y aquí Cristo habla del ojo, del pie, de la mano, pero ¿cuál es la relevancia de que Él en todos los versículos, en el 43, en el 45 y en el 48, insista, el fuego no puede ser apagado? ¿Por qué Cristo dice eso? Precisamente para que entendamos, no tiene fin. El fuego no puede ser apagado, es tormento eterno. En Mateo 25, 46, el Señor dice lo siguiente.
Una vez que ha hablado del juicio, también utilizando una parábola, habla del juicio, pero termina diciendo esa parábola: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así como el gozo de la vida con Dios va a ser eterno, el tormento de la existencia sin Dios, que es la perdición, será eterno. Y habíamos leído muy bien en Daniel 12:2, que serán despertados y unos para confusión perpetua. Esa palabra confusión habla de conciencia. Confusión perpetua. Y es la enseñanza de los apóstoles. 2 Tesalonicenses 1:9, el apóstol Pablo afirma lo siguiente: los cuales, hablando de los que se oponen al Evangelio, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La pena es eterna. Apocalipsis 14:11 dice, y está hablando de precisamente de la condenación. 14:11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Atención, mis estimados hermanos y amigos, la siguiente frase: y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Por eso es que también vamos a tomar tiempo para entender qué es esto, porque el enemigo se ha encargado de hacer de todo esto una especie de fantasía y de cuentos sensacionales con respecto a lo que es esa marca. Hay ya muchísimos, la mayoría en este mundo, marcados por la bestia. Pero como lo que saben de la bestia y de todas esas cosas de Apocalipsis es lo que han visto en las películas, en lugar de lo que dice la Biblia, piensan que eso es para esos. ¿No? Y aquí claramente dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y que no hay reposo. El fuego no se apaga. Y en las palabras de Cristo, el gusano nunca muere. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo con semejante frase? El gusano nunca muere. Es que es un castigo que no se acaba. Sin embargo, para el creyente, ¿qué es lo que ocurre en el momento de la muerte? Segunda a los Corintios 5:8. Leamos el 6, el 7 y el 8. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y estimados hermanos y amigos, vamos a dar la batalla contra la ignorancia. ¿Cómo es posible que ha llegado el cristianismo a este punto de que el cristiano común no sabe realmente qué va a pasar si muere? Tiene diversas ideas en su mente, pero aquí nos dice claramente que es ya no estar en este cuerpo que digamos que es nuestra casa temporal, para ahora estar con Cristo. Eso es lo que es para un cristiano la muerte.
Por eso habíamos leído en Filipenses 1:21 al apóstol Pablo siendo tan enfático y diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Seamos sinceros, ¿de verdad usted como creyente puede identificarse con las palabras del apóstol Pablo para decir que para usted morir es ganancia? ¿En qué sentido puede ser morirse ganancia? No es cierto. En muchos casos no es cierto. Porque no ven ninguna ganancia en ir y estar con Cristo, lo cual dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. Si de verdad usted cree que usted es de Cristo y que va a Cristo. Y sin embargo, ese ir a Cristo, ¿saben? No es todavía la glorificación completa. Es la bienaventuranza de estar con aquel que murió por nosotros. Pero falta algo. Falta algo. Leamos Romanos 8:23. Igual en este quisiera leer un poco más antes para que entendamos el argumento de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Versículo 20, Romanos 8:20. Lean conmigo, por favor. Vean que está ahí en sus Biblias. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Miren, nosotros por la fe en Jesucristo somos hijos de Dios. Nosotros hemos leído esos versículos muchas veces. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tenemos versículos donde, ahorita veremos el Efesios 1:5, por ejemplo, donde dice que hemos sido adoptados. Voy a leerlo rápidamente. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estoy leyendo esto para hacerles reflexionar. Entonces, ¿por qué dice aquí que la adopción es algo futuro? ¿Cuál es la clave de lo que ahí dice? Esperando la adopción, y luego nos dice, ¿a qué le llama ahora él adopción? La redención de nuestro cuerpo. Cuando usted ha creído en Jesucristo, cuando usted por la fe ha creído que Él le perdona de sus pecados, y usted con corazón arrepentido va a Él, y cree que esa sangre derramada en el Calvario es todo lo que usted necesita, que ese es el pago de sus pecados. Usted ha sido adoptado y ya su alma es de Cristo para siempre. Pero nos topamos con la realidad, como decíamos la vez pasada, de que todavía tenemos capacidad de pecar, todavía hay corrupción y por eso hay todavía muerte. Pero la promesa es que ese cuerpo será glorificado, será redimido. Se ha dado ya la redención de nuestras almas, que somos de Cristo, que la Biblia dice que el que
tiene la simiente de Dios, nadie lo puede arrebatar de Dios, que es de Él para siempre. Y sin embargo, hay algo que falta. La redención también pudiéramos usar la palabra liberación. Entonces dice, ¿qué es lo que estamos esperando? La liberación de nuestro cuerpo. Pero insisto en decirles, hermanos, es importantísimo que entendamos que Dios no promete almas desprovistas de su cuerpo por la eternidad. Y esa es también una enseñanza errónea que se ha incluido en algunas partes. No, la promesa es que Él nos va a hacer nuevos todos y pone como ejemplo a la creación. Esta creación que todavía tiene mucho de bello, pero que está corrompida por causa del pecado del hombre, va a ser purificada. Así lo especifica el apóstol Pedro en su epístola y dice que por fuego todo va a ser purificado y renovado. Y él le llama cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces veamos esa comparación. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia significa en los cuales no hay pecado. Entonces, comparando lo mismo que deseamos los cristianos es una vida sin pecado, en cuerpo y alma, pero sin pecado. Personas en las cuales mora la justicia. Imaginémonos esa maravilla del futuro del reino de Dios con Cristo. Solo gente santa, solo gente que ama a Dios, solo gente que le adora a Dios, gente que se aman unos a otros, gente que nadie nunca haría ni hará nada contra nadie. Esa es la redención plena. Entonces, eso es lo que nos es prometido. Pero la muerte como tal todavía no ha sido eliminada y el apóstol Pablo la llama, según su epístola primera a los Corintios 15, 26, el último enemigo. 15, 26 de primera a los Corintios dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y eso no ha pasado. Cuando el Padre ya le dice a su Hijo Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es una promesa que se está cumpliendo y se cumplirá. Por eso vamos a estudiar este tema, se cumplirá. Sin embargo, en esos todos sus enemigos que están puestos por estrado de sus pies, el último es la muerte. Y eso no ha pasado. Pero pasará. Y esa redención final de la que hemos leído en Romanos 8:23, esa adopción plena, nos tiene que dar esperanza de que un día tendremos lo que también 1 Corintios 15:44 llama cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Por si quieren aprenderse el término en griego es neuma, más bien soma neumatikon. Soma, cuerpo, neuma del espíritu. Un cuerpo espiritual. Tiene que entusiasmarse usted con eso, porque es como el de Cristo. Así lo veíamos hoy hace 8 en el sermón. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra y lo hará semejante al de la gloria suya. Todos tendremos un fin de muerte, a menos que Cristo venga antes. Y yo no puedo terminar esta enseñanza sin preguntarle, ¿está usted preparado para ese día? Porque llegará, porque llegará. No hay manera de evitarlo. Prepárese, porque tarde o temprano, o vendrán los ángeles a llevar su alma al paraíso de Dios, o alzará usted los ojos como el rico, estando en tormento y no hay otra segunda oportunidad, lo cual es una cosa que también tendremos que refutar pronto.
Tengamos el receso. Que Dios los bendiga.